Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo de análisis, el vídeo que estamos haciendo a las 8:46 del día 17. Y bueno, vamos a analizar un poquito los mercados, sobre todo los índices, porque lo cierto es que nos dejan señales un tanto contradictorias, si bien parece que dentro de un escenario correctivo, ¿no? Pero hay que ver dónde de momento se han detenido las correcciones. En el caso del IBEX 35, fíjense que en los mínimos de ayer pues ha ido a buscar con exactitud la proyección mínima del canal en el que había estado metido anteriormente el precio, y además la caída la ha hecho del tirón, es decir, sin ninguna parada, ¿no? Y por otro lado, en precios de cierre, pues también prácticamente se ha detenido en el 0,618 de lo que había sido la última subida. Es decir, si había un buen nivel desde el cual rebotar, pues era en este donde lo hizo exactamente ayer, en la zona de 9.650. El problema añadido es que además, si observamos las tres últimas velas que nos ha dejado el mercado español, pues estamos hablando de volatilidades intradiarias, pues con un rango en el de ayer de un 4,5%, el de la jornada del lunes un 4%, en la del viernes pasado un 3,5%. La verdad es que eso complica extremadamente las cosas. Lo que sí parece evidente es que nos encontramos en una corrección, y lo único que cabe pensar es si vamos a asistir a algún rebote o, sin solución de continuidad, vamos a ir a ver precios menores. Yo creo que la señal clara en el caso del IBEX 35 de una u otra cosa la tendremos si se producen precios de cierre nuevamente por debajo de 9.900, en cuyo caso pues lo más probable es que nos vayamos de nuevo a los mínimos de octubre en la zona de 9.370, y eso sería, a mi entender, como mínimo. En el caso del Eurostoxx, como ven también, y en precios de cierre, se ha detenido también en la proyección mínima del canal anterior, que rompió la proyección mínima. Pues ahí es donde se ha detenido, muy cerca de la zona de los 3.000, que por otro lado vuelve a ser el 0,618 de lo que había sido toda la subida, es decir, en niveles muy similares a los del IBEX. Y en el caso del DAX, como ven también, la proyección del canal, que es esta, ahí es clavado donde se ha detenido, y a su vez eso era el 50% de toda la subida. Con lo cual, los rebotes, si es que se producen, o al menos se produjo en la jornada de ayer, lo están siendo desde niveles realmente importantes. Por lo tanto, a lo que creo que debemos dar relevancia es al hecho de ver un nuevo cierre por debajo del cierre del día del lunes, de la jornada del lunes. Es decir, precios de cierre por debajo de 9.330 en el caso del DAX, yo creo que seguirían abundando en un escenario correctivo, en un escenario bajista. También señales relativamente contradictorias nos deja el mercado americano. Si bien es verdad que hay que darle preponderancia pues a lo más relevante, a mi entender lo más relevante es que tanto el Dow Jones como el S&P 500 ya se han situado por encima de los máximos relativos anteriores, que en su momento fueron máximos históricos. Estamos hablando de un S&P 500 por debajo de 2010, esta zona, en precios de cierre, 2010-2015, y ya se ha situado muy por debajo, incluso por debajo del primero de los niveles de corrección proporcional de Fibonacci a la última subida. Es el caso también del Dow Jones, exactamente lo mismo, y parece que la jornada de ayer en sus máximos intradiarios pudiera obedecer a un movimiento de pullback, es decir, vuelta a testar niveles tan importantes como era el máximo relativo anterior. Pero sí parece que el escenario pueda ser correctivo, sobre todo si tenemos en cuenta que el Nasdaq 100 ya se sitúa por debajo, quizá no aún con los filtros porcentuales suficientes, pero ya se sitúa por debajo de la zona que desde hace tiempo nos parecía importante para determinar una corrección, que es la zona de los 4.100, y ya se sitúa por debajo. Problema añadido, y es donde probablemente vienen las contradicciones, que los cuatro índices, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq 100 y Nasdaq Composite, nos dejan esta tremenda formación de martillo invertido, que si bien es verdad que es una pauta de una sola vela, es una pauta que suele anticipar cambio y por lo tanto giro al alza probablemente como rebote. Ahora bien, también la señal la tendremos hoy, es decir,
precios nuevamente de cierre en negativo nos harán pensar que efectivamente, y casi ya sin ninguna duda, nos encontramos ante una corrección en el conjunto de los mercados, es decir, ante una corrección más duradera y más profunda de lo que lo ha sido hasta ahora. En el caso del mercado español, me gustaría llamar su atención sobre 3 títulos en concreto. El primero de ellos es BBVA. A mi entender, la zona brutalmente importante de soporte es esta de 7,85, 7,90, y ayer cerró justo ahí. Pero también es verdad que nos ha dejado una formación de martillo, que quizá pueda anticipar algún rebote, pero de no ser así, todo lo que sea permanecer por debajo en precios de cierre de 7,85 redunda en un escenario bajista correctivo. ¿Con qué objetivos? Con alguno de los niveles de Fibonacci, o bien hacia la zona, como ven, los 7,85 clavado también, es exactamente el 50% de toda la última subida. Así que si lo pierde y por lo tanto cierra por debajo, el único objetivo en principio sería la zona de 7,40. Por lo tanto, especial atención a esos precios de cierre por debajo de 7,85. También el caso de OHL, que pese al rebote de ayer, sigue siendo, a mi entender, uno de los títulos más bajistas, y al que, pese a lo que lleva caído y a esa estructura tan perfecta de máximos y mínimos relativos decrecientes, toda vez que ya se ha situado muy por debajo de lo que es el 0,618 de Fibonacci a la última grandísima subida que se inició en 13,35, y esa zona eran los 21,32, fíjense que lejos quedan ya. El único objetivo es precisamente ese nivel, 13,35. Bueno, vamos a ver si lo alcanza o no, pero desde luego, a mi entender, uno de los más bajistas del mercado. Otro título, a mi entender, también muy bajista, es Repsol. Fíjense Repsol en qué zona tan importante en principio se encuentra, no solamente en términos de corrección proporcional de Fibonacci a la última subida, porque en precios de cierre está justo ahí, 15,70, esa es la zona importante, pero también fíjense el tremendo soporte que presenta justo también en esa zona, en 15,70. Fue soporte en su momento, lo fue en su momento y sirvió para tener el último grandísimo rebote, y ya está cerrando por debajo, es decir, precios de cierre por debajo de 15,70 mantienen o nos marcan objetivos en 14,50, incluso en 13,25. Y aunque ahora nos parezca pues algo un tanto descabellado, debemos pensar que cada vez que ha tocado sus máximos históricos ha devenido en unas caídas tremendas. Luego perfectamente pudiera volver a suceder lo mismo. Y el último de los que quería comentarle es Gas Natural, porque pese a que durante mucho tiempo a mí me ha parecido uno de los mejores títulos desde el lado alcista, está empezando a hacer cosas feas. Feas en el sentido de que ya ha roto por debajo de los mínimos anteriores, cuando ni mucho menos es algo que ha hecho el IBEX 35, por lo tanto digamos que su margen de caída, en caso de que la corrección continúe, pues es superior. ¿Con qué objetivos? En principio la zona de 19,25 y la zona de 18. Además tenemos muy claro el stop, un poco por encima en precios de cierre de 20,70, concretamente en el origen del último hueco, este otro, en 21,10, esa zona de 21,10 debiera servir de stop loss de cualquier posición bajista, que parece lo congruente tomar ahora posiciones cortas. Y en principio nada más. Vamos a ver si hoy en precios de cierre se cumplen las premisas que comentaba anteriormente para los índices, en cuyo caso pues parece bastante evidente que las correcciones van a continuar. Así que nada, feliz negocio y hasta el próximo.